Lucas 11, estamos corriendo por Lucas. Lucas 11, versículo 14 al 26. El viernes estaba hablando un caso similar acá con los jóvenes de la iglesia. By the way, los jóvenes los viernes se reúnen aquí. Estoy viendo una baja impresionante en asistencia. Los jóvenes es para que vengan los viernes acá. Padres de juveniles, tráiganlos aquí. ¿Ok? Sus hijos tienen que estar en la iglesia, por favor. ¿Me están escuchando? Sus hijos tienen que estar en la iglesia. No es opción. Tráigalo. Sus hijos no mandan en casa, me parece a mí. No es opción. Venga a la iglesia. Tráigalo. Estamos enseñándolo. Pronto vamos a hacer un anuncio de cómo vamos a manejar jóvenes y juveniles. Los vamos a separar por edades otra vez los viernes también. Pero quiero que usted venga y usted esté aquí. Venga acá y pronto vamos a hacer unos anuncios. ¿Bien? Lucas 11, 14 al 26. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló. La gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. De ese texto vamos a hablar la semana que viene. 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nosotros vamos a ver en Lucas cómo la resistencia en contra del mensaje de Cristo va a crecer. Increíblemente lo resisten los religiosos, los que se supone que sabían más, los que conocen las escrituras antiguas y se supone que estuviesen pendientes a las señales, a lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Estamos en el mismo periodo, la iglesia sigue siendo igual. Yo mismo me encuentro culpable de eso en muchas ocasiones. Todavía nosotros tenemos la idea de cómo Dios tiene que operar, cómo Dios se tiene que comportar en su iglesia. Y muchas veces perdemos lo que Dios quiere hacer. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Lo que estaba haciendo en ese tiempo Jesús es lo mismo que Él hace hoy con todos nosotros. Y este pasaje nos muestra con mucha fuerza y mucha crudeza. A la gente no le gusta el tema de los demonios. No le gusta el tema espiritual. Les aterra. No les gusta que se hable del diablo. Y dicen, solamente háblame de Jesús. Te tengo buenas noticias. Digo, depende cómo las quiera. Quien más habla del diablo y los demonios en la Biblia es Jesús. Su enseñanza fue bien fuerte en ese asunto porque quiere que nosotros entendamos que eso es una realidad que afecta nuestra vida. ¿Bien? Y aquí vamos a ver en este pasaje con mucha fuerza y crudeza. No vamos a poder ir por todos los versículos ni por todo el detalle porque estaríamos 3 semanas con él. Pero con mucha fuerza vamos a ver la batalla que existe por las almas de los hombres. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Por tu alma, por las almas de los que tú amas, que tú quieres que vengan al Señor, por las almas de los hombres. ¿Cómo comienza este relato? Dice que Jesús está orando por un mudo. Tengo que hacer una aclaración, el hombre estaba enfermo.
Cuando Jesús llega, lo ponen para que ore por él, pero Jesús tenía discernimiento espiritual, ese don que Dios se lo da a la iglesia, de discernir o de entender o de juzgar si lo que está pasándole a la persona es una enfermedad. Hay enfermedades que son porque estamos en este mundo y nos enfermamos. Pero en la Biblia habla de que hay algunas enfermedades que son causadas por demonios. En este caso, Mateo del mismo caso dice que el hombre era mudo y sordo. Usualmente usted tiene alguien que no escucha, alguien que no puede hablar. Y que Jesús oró y reprendió el demonio, no sanó la enfermedad. Reprendió el demonio que tenía enferma a la persona. Y el demonio salió y el hombre empezó a hablar. Hay otro lugar en la Biblia donde dice de una mujer que andaba encorvada, no sé por cuántos años, si usted lo recuerda, 20, 15 años encorvada. Y cuando Jesús oró, reprendió el demonio que la tenía encorvada. ¿Okay? Y la mujer se puso en pie. En otros momentos dice que Jesús sanó la enfermedad. Así que por favor, no toda enfermedad física o mental son demonios. ¿Me escuchó? No toda enfermedad física o mental son demonios. ¿Ok? Hay necesidades mentales, usted tiene una baja en litio o lo que sea, usted va a un psiquiatra, usted le dan pastillas, usted es feliz. No se toma la pastilla, es infeliz usted y es infeliz a todo el mundo alrededor suyo. Así que hágame el favor, me dejan las boberías y el que tenga que ir a un psiquiatra con gozo. Si no, lo llevo yo. No, yo no lo puedo llevar. No tengo tiempo. ¿Bien? Pero hay enfermedades mentales que tienen que ver con influencia demoníaca. Enfermedades físicas, que usted tiene que ver sus pastillas y dejar de comer alcapurria. Tan ricas que son. Okay, y hay otras que aunque te coma la alcapurria, el diablo va con la alcapurria. Hay gente que está enferma por enfermedad espiritual. ¿Cómo eso ocurre? No tenemos tiempo para hablar de eso hoy. Pero es bien importante que entendamos que eso es así. Quería traer esa aclaración porque tenemos que ser sabios en cómo manejamos las cosas. Cuando algún día estamos trabajando con alguien en nosotros mismos, en nuestra vida, la vida de otros, siempre tenemos que pedirle al Señor discernimiento. ¿Bien? ¿Me estás escuchando? Se lo voy a decir de esta manera. Hasta las peleas matrimoniales. Algunas son porque había que hacerlo, porque siempre dejamos la ropa en el piso, lo que sea. Aleluya. No está Milker. Él se da el no entendido. Pero yo quiero que usted entienda que hay ambientes en el hogar que son traídos por el enemigo. Y usted tiene que aprender a discernir. Y hay momentos que no son momentos de pelear, es de parar e irse a orar. Y se limpia el ambiente así. Yo necesito que usted aprenda a ser sabio. ¿Ok? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Jesús está ahí, echa fuera el demonio y el mudo empieza a hablar. ¿Ok? Un milagro de exorcismo, si usted ha visto alguno alguna vez, es una de las manifestaciones. Yo vengo de la ala pentecostal y vi como usted no tiene idea. Y he tenido que trabajar con algunos. Es una de las manifestaciones más impresionantes de la realidad del mundo espiritual. Vivimos en un mundo moderno que todo el mundo cree que, estamos en el mundo tecnológico, iPhone, ¿qué tienen que ver los demonios con el iPhone? Usted sabe, nosotros ahora volamos en aviones, nos comunicamos inmediatamente, todo bien chévere. Esas historias son historias medievales, eso es infantil, esos son mitos. No, hasta que usted se encuentra con un poseído. Ahí se le acaba el mito. ¿Bien? Ahí se le acaba el mito. Yo espero en Dios que usted no tenga que verse con uno, pero eso está ahí, somos creyentes y sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. No es para dejarle miedo a las cosas. ¿Me está escuchando? Ok, bien. La realidad es que el mundo espiritual existe. Opera en paralelo al mundo físico. Esto se lo expliqué a los jóvenes el viernes y 2 o 3 hermanos adultos agarraron y llegaron aquí y se lo gozaron. De vez en cuando venga. Todos los meses yo venía a darle doctrina básica a los chicos. Venga por ahí de vez en cuando, ¿ok? Y venga y acompáñelos todos los viernes y esté con ellos en el servicio. Y hablábamos de esto. El mundo espiritual existe, opera en paralelo al mundo físico. Y el ser humano no vive en un vacío existencial en ese mundo espiritual. El ser humano no es un mero espectador de una lucha entre 2 poderes. No. Ahí no hay lugares neutrales. Yo se lo expliqué el viernes a los chicos. Esto no es una cancha de baloncesto donde tú estás en los bleachers y estás viendo a 2 equipos jugando.
No hay bleachers en el mundo espiritual. O estás en un equipo o estás en el otro. Ok. Y de eso se trata este pasaje. De cómo el reino de Dios se mete en el reino del enemigo y agarra a la gente y los arranca de allí y los salva. ¿Cómo te pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz? Bien. Entonces, cuando Jesús hace eso, los fariseos, los que nunca entendían lo que Dios quería hacer, dicen, este está echando fuera a los demonios por Belcebú. Belcebú es uno de los nombres, eso es el dios de las moscas, el rey de las moscas, el señor de las moscas. Es uno de los nombres de dioses de la antigüedad. Los judíos lo usaban para hablar de Satanás. Satanás, el reino de las tinieblas, el diablo, Belcebú. Si a este por Belcebú los está echando. Y Jesús dice, conociendo los pensamientos de ellos, discernimiento espiritual, les dice, oye, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí no permanece. Estos religiosos estaban envidiosos por la popularidad del ministerio de Jesús. Les molestaba que él fuera más popular que ellos. Que cuando él se sentaba en una piedra afuera en el campo a enseñar, la gente venía en manadas a escucharlo. Y cuando ellos predicaban o enseñaban, la gente se les dormía en la cara. La Biblia dice que a ellos les gustaba escuchar a Jesús porque enseñaba con autoridad. Salía algo de él cuando él hablaba. Y cuando iban donde estos tipos, lo que salía era muerte. Siendo ellos los doctores de la ley, no podían enseñar las verdades de Dios a la gente. Ellos estaban súper molestos, pero más molestos era que después que Jesús terminaba de predicar, empezaba a hacer estos milagros brutales. Y ver una persona endemoniada. ¿Se acuerdan el niño que se tiraba al fuego y salía dando gritos? Cuando Jesús está la primera vez predicando en una sinagoga, al frente había una persona sentada, lo más seguro era una persona de mucho caché. Y sale gritando como un loco endemoniado, ¿qué haces aquí? Porque vienes a molestarnos. Yo salgo cogiendo a la iglesia. Y allí Jesús le dijo, te callas la boca. Él decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues los líderes religiosos están súper molestos con el hombre. Súper molestos. Jesús le responde, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Se lo voy a leer en la versión puertorriqueña. Si un reino está en guerra civil interna, no puede estar en pie. O sea, tú no puedes tener un reino que está fuerte y a la vez tiene una guerra civil. No sean brutos. Eso fue lo que le quiso decir. En la versión puertorriqueña diría eso al final. No sean brutos. Porque son unos ridículos. Él dice, pero ¿cómo es posible que yo esté sacando los demonios de mi propio reino si es que yo trabajo para el diablo? ¿Cómo yo lo voy a estar haciendo? O sea, estaba corriendo por ahí y la Biblia dice que eran muchísimos los que eran sanados y muchísimos los endemoniados que eran sanados. ¿Cómo yo le voy a estar haciendo el daño a mi propio reino? Yo no trabajo por Belcebú. Y ahí Jesús dice, búscame el versículo 20, Javi, por favor. Ponlo ahí. Para mí esto es uno de los textos más hermosos de la Biblia. Esta es la definición básica, digo cuando llegue, el 20. Míralo ahí. Esta es la definición del avivamiento. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Mas si por el dedo de Dios, significa el Espíritu de Dios, en Mateo dice el Espíritu. Mas si por el dedo de Dios, lea conmigo, he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Tiene que salir uno para llegar otro. Tiene que salir el espíritu inmundo para que entre el Espíritu Santo. Eso sencillamente es cuando la gente se convierte. Pero tiene que venir el poder de Dios a bregar con la mente y el corazón de la gente. Yo le voy a explicar eso ahora. Esa es la definición de avivamiento. El ser humano está preso, dice la Biblia, en una cárcel de oscuridad. Una cárcel es algo que no puede salir, tiene que ser abierta desde afuera. Y oscuridad es que no ves. Y cuando le dice cárcel de oscuridad, está diciendo, el ser humano no ve lo que está pasando alrededor de él y no puede salir de esa condición. Una ignorancia que tiene de las cosas de Dios, de la propia condición humana y de lo que Jesús hizo para sacarlo de la cárcel y darle luz. Está en la cárcel en oscuridad.
Y Jesús vino a sacarnos de la cárcel y darnos luz. Esa obra de oscuridad la hace el enemigo de las almas. 2 Corintios 4, 3 y 4. Mire cómo lo dice ahí. Pero si nuestro evangelio, si nuestras buenas noticias, si nuestro evangelio está aún encubierto, tapado, entre los que se pierden está encubierto, entre aquellos que no están buscando a Dios está tapado. ¿Por qué? Dice el 4, por favor. En los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Les tapa los ojos, los mete en oscuridad. By the way, la Biblia dice que Dios echó fuera a los demonios que no guardaron su lugar. O sea, los ángeles que no guardaron su lugar y los metió en cárceles de oscuridad. El enemigo lo que está haciendo es metiendo las almas en el lugar donde él está. ¿Quién me está escuchando? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El mundo vive en una cárcel de tinieblas. Es una ignorancia de las cosas de Dios que encadenan a la gente a malos hábitos, a conductas erradas, que una y otra vez nos llevan a destruir todo lo que amamos, todo lo que anhelamos. La gente toma decisiones basados en su ignorancia de las cosas de Dios, basados en el engaño que el enemigo ha puesto en su vida y están ahí metidos en esa cárcel y no ven cómo cada día se levantan, toman decisiones y van destruyendo matrimonios, destruyendo hogares, destruyendo su propia vida. Destruyen las posibilidades de tener salud, de tener paz, de ser felices. Pero cuando el evangelio de Dios llega, las buenas noticias de que Cristo compró tu libertad. Una de las cosas que se llama la cruz es que la redención que Cristo nos dio. ¿Sabe lo que es la redención? Que pagó el precio de gente que estaba esclava y los hizo libres. Que dale un aplauso al Señor. Cuando el evangelio de Dios que te estoy predicando ahora llega a alumbrar tu corazón, por eso la iglesia tiene que predicar y orar para que Dios abra el corazón de la gente. Porque el diablo lo tiene cerrado. Y mientras el Espíritu no abra ese corazón, predique lo que quiera que nadie va a creer. Pero como Dios está en el negocio de salvar vidas, tú predica que Él salva. Tú habla que Él salva. En algún momento lo que tú has dicho todos los días, ese hijo tuyo que está descarriado, esa hija tuya, ese papá, tú sigue hablando, tú sigue dando testimonio, que eso va a caer ahí, va a caer. Y un día el Señor va a hacer así. ¡Wow! Lo va a hacer, en nombre del Señor lo va a hacer. Por eso oramos, por eso intercedemos, por eso clamamos y no dejamos de predicar el evangelio. Y un día ese evangelio va a llegar, va a alumbrar el corazón y es como si un ejército poderoso, bueno, un ejército de liberación entrara a esa fortaleza, esa cárcel donde nos tienen metidos. Vence al que nos tiene presos, a Satanás. La Biblia dice que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y lo vence y rompe esa cárcel y nos da la libertad. Y no solamente para ti, para mí como individuo. Cuando la gracia de Dios llega a un lugar, a Arecibo, a nuestra familia, a nuestro país, la gente, lo que el Espíritu Santo es que los convence, como si prendieran la luz en un cuarto oscuro. Los convence de su condición. Ven la belleza de Cristo. Se convierten de sus pecados. Son liberados de sus ataduras y cadenas para seguir a Cristo. Y cuando eso ocurre en masa, la tierra es sanada. No sé si usted entiende que Puerto Rico necesita sanidad. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta sangre está siendo derramada en nuestras calles todos los días? Nuestros jóvenes muriendo todos los días. ¿Sabe que eso Dios lo aborrece? Nosotros necesitamos que nuestra tierra sea sanada. La única manera que la tierra sea sanada es un avivamiento. ¿Okay? Que gobierna y controla los corazones de estos chicos, de estas chicas, de nuestra gente. Que controla lo que nosotros estamos produciendo.
la cultura asquerosa que estamos produciendo y vendiendo al mundo, la vida que estamos vendiendo al mundo, el reino de las tinieblas. Necesitamos que el reino de los cielos irrumpa en Puerto Rico. Porque cuando por el dedo de Dios echamos fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado. ¿Lo ves? Es una lucha espiritual. Hay un último texto que te voy a leer de todo el pasaje, porque es demasiado potente. 23. Dice, el que no es conmigo, léelo conmigo, vamos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Déjalo ahí. ¿Okay? Jesús está enseñando ahí lo que te dije al principio. En este asunto espiritual no hay lugares neutrales. No hay bleachers en la cancha. Tú estás en un grupo o estás en otro grupo. Tú vives alineado e influido por un lado o por el otro. ¿Quieres la versión puertorriqueña de ese texto? Ubícate, mijo. O estás con Dios o estás con el diablo. ¿Se acuerdan? Los viejitos sabían. Algo de Biblia sabían ellos. Ubícate, mijo. O con el Dios, o con Dios o con el diablo. ¿Ok? Así que esa es la versión puertorriqueña de ese texto. No hay puntos internos. Tú no estás aquí observando nada. Tu vida todos los días se vive influido por Satanás, por sus principios o por Dios y sus principios. Y cuando tú escuchas un mensaje como este, tú tienes que decidir para dónde tú vas. Porque Dios te está permitiendo escuchar, entender y decidir. ¿Qué significa esto que estoy alineado a Satanás? Te lo voy a explicar. Desde el mismo Edén, desde el principio, el ser humano optó por alinearse con el reino de las tinieblas. Cuando Satanás le dijo, con que Dios dijo que tú vas a morir, no, es que Él sabe que tú vas a ser como Él. O sea, ser rebelde a lo que Él te dice. Haz lo que tú quieras. Tú eres libre, tú eres individual. ¿No es eso lo que nosotros predicamos hoy en todas nuestras canciones, en todas nuestras películas? Yo soy único, irrepetible. Sí, es verdad, eso es cierto. Yo soy especial, yo hago lo que yo quiero, yo defino mi propia verdad. Yo defino hacia dónde voy, nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. En el Edén Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer con el mundo que Él había creado. Y lo había creado para el hombre. Y el hombre dijo, no, yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Se alineó con Satanás. La Biblia dice que el hombre fue echado del Edén. En el Edén el hombre tenía acceso a Dios. Tú y yo no sabemos lo que eso significa, pero se hablaban. Se miraban, había otra cosa y la Biblia dice que Dios lo echó y cerró la puerta del Edén. Entraste en cárcel de oscuridad. Ahora no entiendes las cosas de Dios. El ser humano entró en cárcel de oscuridad y ahora anda a tientas tomando decisiones necias porque le dio la espalda a Dios. La Biblia dice que cuando el hombre le da la espalda a Dios, Él te deja tus propios designios. Tú haces lo que tú quieres, tú quieres hacer lo que te dé la gana, vete y hazlo. ¿Cuál ha sido el resultado del hombre y de esa decisión? Resultados catastróficos que estamos viendo en la historia de la humanidad. Corazones rotos, familias destruidas, naciones hechas pedazos por la injusticia, por la corrupción, por la maldad. Eso no es otra cosa que el reflejo de la cárcel espiritual donde está presa la humanidad. Y tarde o temprano cada uno de los que estamos aquí nos vamos a tener que enfrentar a la realidad espiritual en la que vivimos. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Estamos quebrantados de corazón, cautivos de círculos viciosos, de hábitos que destruyen nuestras relaciones. Y sin saberlo estamos de camino a nuestra muerte eterna. ¿Ok? Yo quiero que tú escuches hoy, por favor. En el mundo espiritual ahora hay una batalla por tu alma. Hoy y ahora hay una batalla espiritual por tu alma. Yo te pido que me escuches, lo entiendas y lo creas. Pero Jesús vino a darte libertad, seguridad y vida eterna. ¿Quieres saber si es cierto o no? Lucas 4:18, con eso voy a concluir. Ese texto es demasiado bello. El día que por primera vez a Jesús lo ponen a predicar en un lugar, en una sinagoga, él pide este texto en Isaías, abre el libro de Isaías,
Y busca esto y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el dedo de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los ¿qué? A los que tienen la vida dañada por los ciclos de maldad. Dame el próximo, por favor. A pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos, los que están presos en cárceles de oscuridad. Y vista a los ciegos, cárceles de ¿qué? De oscuridad. A poner en libertad a los oprimidos. Y después decía, a pregonar el año agradable del Señor. ¿Te lo creo o no? Cristo vino a arrancarte del agarre del diablo, del control de sus secuaces en tu pensamiento, en tus ideas y en tu vida, y a traerte bajo el dominio y el control de Jesucristo y de su Espíritu, para que lo que domine en tu vida ahora es lo que te va a traer paz, bendición, prosperidad, libertad y vida eterna. Y hoy es día para que si tú estás aquí y tú estás descarriado o tú estás bien, has desatendido tu vida espiritual conociendo esto que yo te estoy hablando y estás descuidando tu vida, o tú nunca has conocido a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día para que tú recibas la libertad de ese mundo de oscuridad. Y yo te voy a pedir que no lo tomes con ligereza, que no desprecies el amor de Dios, que vengas a Él, que es lo mejor que te va a pasar. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por la bendición que tú me das en esta hermosa y maravillosa mañana, de predicar tu palabra a mis hermanos en la fe, a los amigos que están acá, a los que están viendo. Dios, si hay alguna persona en este lugar, alguna persona en las redes, alguna persona que verá después esta grabación o la escuchará en radio, que está lejos de ti, que te conoció alguna vez pero está descarriado de tus caminos y está peligrosamente alineado con el reino de las tinieblas cuando tú le ofreces la vida y Él conoce el camino de la vida. Yo te pido que se vuelva a ti hoy, perdona sus pecados, convence su corazón de su necesidad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Que tu Espíritu Santo apriete su corazón, lo convenzas de su necesidad, del peligro inminente en el que está metido. Que se vuelva a ti, que pida perdón por sus pecados, que tu Espíritu Santo lo llene, lo transforme y lo limpie. Si hay alguien que me está escuchando que nunca te ha conocido, Jehová, hemos hablado tu palabra, yo te ruego que tú convenzas su corazón de su necesidad, que convenzas su corazón de la belleza que hay en Jesús, que aunque no lo vemos, lo amamos y que pueda venir a la casa de Dios. Te pedimos que tu misericordia sea sobre nosotros hoy. Con los ojos cerrados, por favor. Todo el mundo, ojitos cerrados. Si hay alguien aquí que quiere retomar su vida,